Bueno, muchachos, buenas noches. Ahí va pues llegando más personal. A ver, listo, estamos ya 8, hay quórum para empezar la clase. Bueno, entonces, primero que nada, muchachos, los que ya me han mandado los diagramas de casos de uso, pues de una vez les doy como la retroalimentación. No les he subido la nota, como para subir la de todos pues en bloque, pero pues lo que yo he visto súper bien trabajado, los casos de uso muy organizados, así que cada uno definido, no solo pues como los muñecos ahí tirados, sino, Dios, esperen. No, lo siento. Sí, muchachos, qué pena por esa interrupción ahí. Em, no, entonces sí, pues los casos de uso súper bien hechos. Pues las siguientes actividades que tenemos que desarrollar, como para que le vayan pensando, pues, para ir adelantando para la otra semana, son los requisitos. Eh, no recuerdo si les mandé la, la plantilla, no me acuerdo. Ahora un Excel ahí donde usted dijo que iba a traer solo las primeras 2 hojas. Ese mismo, sí. Sí, eso ya está. Listo. Sí, eso ahí para que lo vayamos desarrollando. Pero antes, antes de que continuara con el tema, es que, pues, en casos de uso, por ejemplo, estamos haciendo el tema de los diagramas. Ujú. Pero así como estás hablando de poner el requerimiento, el nombre, el ID o algo, hay que hacer alguna tabla con donde, no sé, donde se explique el caso de uso o ese nombre, requerimiento se pone en el mismo diagrama. O tiene un ejemplo por ahí más o menos como para nosotros basarnos, porque nosotros ya habíamos hecho los diagramas, pero no hicimos nada de como de IDs de requerimiento o algo así. Entonces no sé si hay algún ejemplo Ujú. por ahí que... Sí, claro. Eso, profe, es como la inquietud. Ajá. Muchachos, si me dan permiso alguno de los que ya lo hizo, de mostrarlo acá. Se puede, Sí, muchachos. hágale, hágale, habla de eso. Yo le doy permiso, claro. Ahí, Jean Paul. Tiene en cuenta la amabilidad y... Hermano es queridito. No lo está grabando el Excel, por si acaso. Ah, vean que Ah, no, sí. el caso de, el caso de uso, pues está el diagrama, claro. Y fuera de eso, tiene como un encabezado. Como una que pues describe como lo que está en el diagrama. Y aparte de eso, acá en el nombre él tiene como decir, un serial, por así decirlo, ¿sí? ¿O qué? Un número. Entonces, cuando estemos haciendo el trabajo escrito, ahí hay una lista creo que se llama lista de figuras, si mal no estoy. Ahí hay que, ahí hay que poner entonces figura tal,
Figura 1, caso de uso CU8, comunicarse tal y tal, página tal. O sea, para eso es para lo que nos sirve tener mm, tener este número acá. No tiene que ser CU tal cosa, o sea, puede ser un simple número también. Pero ahora pongámoslo, que eso después nos sirve para el índice del trabajo escrito. ¿Aló? Sí, sí. Listo, Sí, ya está. listo muchachos. Bueno, el grupo de WhatsApp también se los debo. Dios, oh, Dios. Eh, denme 10 segundos muchachos. Muchachos, qué pena la bulla. Trabajar en la casa es complicado a veces. Bueno, listo. ¿Qué más dudas tenemos por acá, muchachos? Pregunten lo que quieran. Todo full. Bueno, entonces muchachos, pues habiendo ya evacuado lo de los casos de uso y los requerimientos del sistema, que también pues tendremos como que anexarlos ahí al trabajo, vamos a mirar otro diagrama que tendríamos que hacer. ¿Por qué digo tendríamos y no tenemos? Porque vamos a ver cómo se hace un diagrama de entidad-relación, que es de donde derivaríamos ya propiamente el diagrama de base de datos, que ese sí lo tenemos que incluir en el trabajo escrito. El diagrama de entidad-relación, digamos que es opcional, pero el diagrama de base de datos sí tiene que estar. Am, Muchas veces, y a mí me pasaba mucho, pues mm, es como fácil confundir entre el diagrama de entidad-relación y el diagrama de base de datos, porque la estructura es casi que idéntica. O sea, cierto, son entidades asociadas con unas relaciones, exactamente lo mismo que en las bases de datos, sino que el diagrama entidad-relación tiene como un nivel de abstracción más elevado, más enfocado al lenguaje natural. No es como tan exacto como el diagrama de base de datos, pues donde uno ya tiene cierto tablas, campos, relaciones, claves, foráneas, principales, todo eso. Eh, entonces es muy similar, pero no es igual. Entonces hay que ver una presentación como siempre y pues yo se las mandaré ahorita. A ver, yo los minimizo a ustedes por acá. Listo. Eso es como el tema de hoy. ¿Cómo es que se le da? Esperen. F5.
en serio. Ah, ya dio. Entonces vamos, excelente. Entonces vamos a definir lo que es un diagrama entidad-relación, que son entidades, atributos, claves, relaciones, asociación de entidades, atributos de varios valores y por qué no se deben tener, los grados de las relaciones, finalmente, como los consejos de cómo hacer esto bien. Ah, muchachos, qué pena. Entonces, el diseño del modelo, el dominio del modelo, muchachos. El dominio del modelo, digamos que es algo que tenemos que tener muy presente incluso antes de empezar a hacer el primer dibujito del diagrama entidad-relación. O sea, desde el principio tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a abarcar en ese diagrama. No deberíamos de abarcar más allá de lo que le concierne al software pues, que estamos diseñando. Por ejemplo, en el dominio, yo siempre cojo el mismo software de ejemplo, pero pues, sino que me llamó mucho la atención, en el que el Segmenity, creo que es, sí, el título, si mal no estoy. Mi memoria no es lo mismo que era antes. Donde los usuarios pues pueden reportar ladrones. Nosotros tenemos que tener muy claro el, el principio, es el dominio que vamos a tener desde el principio. Entonces podríamos tener hasta la entidad ladrón, delincuente, ¿sí o qué? Tendrían unos datos, nombre, tal y tal. Pero salirnos más allá de ahí, digamos que a colocar una entidad familiar del ladrón, cosas así, pues ya es una cosa que no es pertinente al software. Entonces no, pues no iría ahí. Listo, muchachos. Entonces, el diagrama entidad-relación propiamente es una técnica de modelación de datos. De modo, pues, digamos, como su nombre le indica, ahí no hay mucho que pensar. Y sirve como para modelar las relaciones que existen entre cosas que interactúan en un sistema. Más adelante, eso lleva pues al diagrama de base de datos, pero pues vamos a ver que esto es como más general. Entonces lo primero que habría que definir es qué es una entidad. Una entidad es siempre, o sea, como casi que sin escape, es un sustantivo. Siempre es una cosa. Nunca vamos a tener pues verbos o adjetivos en las entidades. Acá vemos en la presentación, pues como ejemplos de lo que podría ser una entidad. Pueden ser cosas tangibles o roles, aparatos. La presentación ahí habla por sí sola. Mm, Ahora, otra cosa, y bueno, eso no está en la presentación, pero hay que tenerlo en cuenta,
es que esas entidades deben ser, deberían, deberían ser, porque siempre hay excepciones, eh, como análogas a las clases de objetos. O sea, em, cosas que podrían estar varias veces en el sistema, cosas replicables. Por ejemplo, si yo fuera a diseñar un diagrama entidad-relación para un software de un parqueadero, entonces digamos que yo tendría unas entidades vehículo, ¿cierto? Podría tener unas entidades, no sé, carro, moto, pero yo no podría tener una entidad, por ejemplo, carro placa tal y otra entidad carro placa tal, no, sino que la idea de las entidades es que hubiera una entidad que se llamara carro y ya el resto pues serían como entre comillas instancias de esa entidad. Bueno, entonces siguiendo con las definiciones, mm, un atributo es una característica de esa entidad. Es algo que más o menos la defino. Mm, Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del carro, podríamos tener color, no sé, capacidad de pasajeros, am, potencia, pues ese tipo de, de situaciones. Tenemos, pues como estamos viendo en la presentación, varios tipos de atributos. Tenemos unos atributos que son atómicos simples, que son atributos que digamos que encapsulan un solo dato, que solamente van a tener eh, un valor único. Al contrario, pues de los tipos de atributos compuestos que son atributos que están compuestos por varios datos. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos ahí, que un atributo atómico podría ser el salario, porque el salario pues digamos que es un número y ya, aunque eso es discutible, pero bueno. Y tenemos atributos compuestos como el nombre, que es compuesto de varias cosas, o sea, porque el nombre no es un solo dato, sino que es cierto tratamiento, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, apellido de soltera, am, ¿cómo se llama este otro coso? El, es otro que le ponen a los nombres que es ah, el, como el tratamiento, que es como tipo doctor, doctora, todo eso. Bueno, sí, ese tipo de cosas. Pues, o sea, está compuesto por varios elementos, digamos, un atributo compuesto de varios elementos, para, para no complicarme más la idea acá. Mm, listo. Y tenemos atributos que son derivados. ¿Qué quiere decir que son derivados? Digamos que pueden ser calculados basándonos en otros atributos que ya tenga la entidad. Ejemplos que tenemos ahí, que ahí dice edad y paga total. ¿Por qué son atributos derivados? Porque la edad yo realmente no tengo la necesidad de guardarla en esa entidad, sino que es
un dato calculado a partir de la fecha de nacimiento, que si es un atributo atómico simple, al igual que la paga total que se deriva del salario al hacerle pues otros cálculos de deducciones, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, esos son los atributos, muchachos. Ah, qué pena, muchachos. Bueno, existe. Ah, hola. Eh, am, muchachos, ¿alguien iba a preguntar algo? Ok. Bueno, existe algo muy especial y que debe tener toda entidad, que es la clave primaria. La clave primaria es el atributo o el conjunto de atributos que va a identificar una instancia de esa entidad y que no se debe repetir pues por ningún motivo. Entonces, digamos que eso puede ser o un solo atributo o una combinación de varios atributos, pero siempre debe ser única, o sea, si es uno solo, entonces debe ser un número único, por decir. Y, y si son varios, pues que la combinación de entre esos atributos no se vaya a repetir. Listo. Bueno, tenemos el ejemplo más clásico, ¿cierto? En una entidad persona, pues la clave primaria sería la cédula. Eh, no podemos utilizar como clave primaria el nombre porque, porque pues es posible en casos muy remotos que se repita. Y acá miremos estas tres reglas para que una clave primaria sí sea una clave primaria, ¿cierto? Que sea única, que sea requerida y que sea estática. Que sea única, lo que decíamos, no pueden haber valores repetidos. Ejemplo, las cédulas no debería haber repetidas. Hay casos, pero pues lo ideal es que no. Requerida no puede ser nula, o sea, ¿por qué no puede ser nula? Porque si hubieran varios nulos, entonces ¿cómo se identificaría una instancia de una entidad en particular? ¿Cierto? No se puede. Y debe ser estática, no debe cambiar. No debe cambiar en todo el curso de la ejecución del sistema. Si cambia, entonces ya no habría modo de hacer trazabilidad de lo que ha ocurrido con esa entidad. Si yo cambio mi cédula y por allá en un histórico aparece que yo hice algo, pero lo hice con otra cédula, pues entonces no hay cómo hacer correspondencia. Entonces por eso es importantísimo que eso nunca vaya a cambiar. Listo. Acá tenemos pues como otros términos de ese tipo de claves. Como ven, no está la clave foránea porque eso es propio de bases de datos. Pero, pero sí tenemos pues como sí, otros tipos de claves, por así decirlo, para enriquecer pues, nuestro vocabulario, será, porque eso casi nunca se usa. Bueno, las claves candidatas
son cuando tenemos varios valores que son irrepetibles y que podrían cumplir con ser clave primaria, pero finalmente vamos a acabar escogiendo uno solo, ¿cierto? Pero entonces, ese conjunto de claves que son únicas se llaman claves candidatas. Finalmente, ¿cierto? Siempre escogemos una sola, pero pues, ahí tenemos varias que pueden ser. Un momento, muchachos. Ah, Brookie. Brookie. Ya. Ok, sí, algo así. Bueno, por ejemplo, en esto de claves candidatas, digamos que tenemos otra vez la, la entidad persona, ¿cierto? Tendríamos, por ejemplo, un número de cédula y un número de libreta militar, por así decirlo. Pues, o sea, si fueran solo personas hombres. Em, entonces, digamos que ambos números no se repiten y ambos números podrían llegar a ser clave primaria. Entonces, ambos son claves candidatas. Finalmente, la clave primaria es la cédula, pero ambos son claves candidatas. Listo, muchachos. Acá tenemos clave natural contra una clave, bueno, surrogate se traduce como sustituto, mm, pero bueno, el concepto es un poquito diferente, pero así se llama. Entonces tenemos una clave natural que sería una clave que está definida como por los atributos de la entidad en sí y una clave sustituta que es una clave que vamos a autogenerar dentro del sistema. Entonces, por ejemplo, vamos a volver al ejemplo de siempre, al de la entidad persona. Digamos que yo tengo personas, ¿cierto?, con cédulas únicas, pero esa cédula es la clave natural porque es un, un atributo que es inherente a la persona, ¿cierto?, que lo da el gobierno, pues en este caso. Pero podríamos además tener una clave sustituta que sería un ID que tendríamos dentro del sistema. Por decir que mi cédula es 10 tal y tal y tal y tal y tal, pero soy la primera persona que ingresa al sistema, entonces tengo clave primaria 1 en esta entidad, en esta tabla de la base de datos. Entonces digamos que mi cédula es la clave natural, pero la clave sustituta es el ID interno, pues autoincremental que le tengo yo puesto a la tabla. Entonces, ambas son claves candidatas, pero lo ideal es que la clave primaria sea la clave sustituta en todos los casos. Por lo que les digo que los de las cédulas se pueden equivocar y todo. En cambio yo, las claves sustitutas tengo control total dentro del sistema. Puede haber, no sé, errores de ingreso en las cédulas, cualquier tipo de cosas. Entonces por eso siempre es preferible utilizar la clave sustituta. Y el siguiente término que tenemos ahí son los atributos que no son claves. Qué maravilla.
Atributos que no son claves, que son pues el resto de atributos pues que no, que no son clave, que se puede decir ahí. Todo está dicho en el nombre. Bueno, muchachos, entonces tenemos además en el diagrama entidad-relación, pues fuera de las entidades, relaciones, como el nombre lo dice. Entonces, una relación es una asociación que existe entre entidades de cualquier naturaleza. Em, Ese tipo de relaciones, de una vez acá como lo estamos viendo en la diapositiva, no necesariamente van de un campo a otro en este diagrama entidad-relación, como si lo harían en un diagrama de base de datos, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos empleado y departamento. Entonces dice, un departamento emplea a un empleado, pero miren la raya, o sea, no están como conectando campos ahí. Simplemente es una raya entre dos entidades y ya. Con un verbo pues que nos muestra cuál es la naturaleza de la relación entre esas dos entidades. Algo muy significativo acá en los diagramas de entidad-relación es que todavía no vamos a colocar claves foráneas como si lo vamos a hacer en los diagramas de base de datos, sino que simplemente colocamos los atributos básicos de las entidades y los conectores. Bueno, tenemos un elemento de cardinalidad en todas las relaciones. Siempre hay relaciones de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Seguro ustedes se acuerdan de base de datos de cuando tocaba normalizar las bases de datos, que uno tenía que eliminar las relaciones de muchos a muchos. Bueno, acá no, acá todavía no vamos a hacer eso. Puede colocar una tabla artefacto acá en la mitad o no me acuerdo cómo se llamaba eso. No, acá eso no es necesario. No es necesario todavía porque simplemente estamos haciendo una descripción de las relaciones entre las entidades del sistema. Entonces, por eso no nos vamos a preocupar todavía. Lo que sí tenemos que hacer es marcar el tipo de relaciones. O sea, no vamos todavía a normalizar, pero sí vamos a colocar en nuestro diagrama esas cardinalidades. Siempre que, siempre que tenemos una relación de uno a uno, vamos a tener este tipo de símbolo. Como igual atravesado, no sé cómo decir, como, ¿cómo se dice? Esas rayas ahí, ¿sí o qué? Esto significa uno y esto significa muchos. Esto que es como una garra, no sé cómo decir eso. Es como con un triángulo que termina como en un triángulo, como si fuera el circuitería, el signo de Dios, pero al revés. Eso significa muchos. Y cuando tenemos esto que es como
¿cómo se llama? Una bolita. Eso significa uno. Esas cardinalidades, em, ahorita las vemos con más detalle. Igual yo les voy a mandar esta presentación. Ok. Bueno, acá nos están diciendo que cuando existe una cardinalidad de uno a uno hay que tener cuidado. O sea, eso puede existir, es válido en los diagramas de entidad relación, pero cuando estemos haciendo ya bases de datos, una cardinalidad de uno a uno, mm, pues debería llevarnos como a considerar al estar haciendo la normalización de la base de datos en juntar ambas entidades en una sola tabla. O sea, esas de uno a uno puede que no sean ideales, pues por así decirlo. Pues acá tenemos una diapositiva práctica que se las voy a dejar a ustedes de tarea si quieren desarrollarla. Yo ahorita les mando esta presentación, muchachos, como les he mandado las, las de los otros temas. Ok. Ah, muchachos, ¿qué preguntas tenemos hasta ahí? Venga, es que yo para el proyecto, ¿cierto? Segmenity, vi que era más fácil utilizar una base de datos no SQL. Entonces optamos por Mongo. ¿Eso aplica? Sí, eso aplica. Am, lo que puede ocurrir en Mongo es que al hacer el diagrama pues propiamente de base de datos, pues no existan relaciones como entre tablas que sean como restraints, como se dice eso en español. O sea, que las relaciones entre tablas no impliquen, se me va la Pues que palabra. no haya foráneas como tal. Más que no haya foráneas, que no haya, puta, ¿cómo se dice? Qué pena, muchachos. O sea, que la integridad de los datos no se garantice. No sé cómo decirlo bien. O sea, porque vamos a poder tener tablas que no tienen relación con ninguna y que puede que tengan los mismos campos, pero no hay una relación de integridad. O sea, podríamos llegar a ser, eh, Pues que no estén como acopladas, por así decirlo. sí, que no estén como acopladas, a pesar de que sea mismo campo, mismo tipo de datos, pero que no se garantice como la integridad. Pero, bueno, ya respondiendo como concisamente a tu pregunta, si haríamos diagrama de bases de datos, pero no tendrían las relaciones. Entonces, dado ese caso, se harían las entidades así como cual islas, pues solitas por ahí volando. Sí, las entidades podrían no estar relacionadas. Ya, listo.
Muchas gracias. o no hay problema. Eh, Algo que sí, sí, bueno, podría como, digamos, pedirles pues a ustedes que van a trabajar MongoDB es que digamos que cuando vayan a hacer el diagrama, pongan en el encabezado que es MongoDB porque de pronto los jurados son como un poquito chapados a la antigua y de pronto no nos van a joder pues por eso que digan que, pero esa tabla no tiene relaciones, ¿eso qué es? Entonces sí que seamos específicos. Listo. Igual eso con el modelo, pues como el de la arquitectura no se puede aclarar. Sí, lo podríamos aclarar ahí, sino que am, no sé, o sea, como por cosas que he visto antes, sería bueno colocar una notica dentro del mismo diagrama. Ah, Ah, listo. Listo, y como por hoy. sí, 1 minuto tiene. muchachos, entonces saben que nos vemos en 5 minuticos porque esto ya nos va a echar. Qué pena. Listo, muchachos. Entonces, a ver, yo paro la grabación. Muchachos, entonces, prosigamos con la clase. Bueno, yo ahora les estaba comentando que los diagramas entidad-relación permiten tener relaciones de muchos a muchos. O sea, es posible en un diagrama entidad-relación pues tener un tipo de relación de esas. Sin embargo, como de este tipo de diagramas van a, van a derivarse pues los diagramas de bases de datos. Entonces es conveniente más no mandatorio tener ya definidas las entidades que van a ser como las que nos rompan ese tipo de relaciones de muchos a muchos. Eso se llama en terminología pues de diagramas de entidad-relación, entidades asociativas. Acá tenemos, por ejemplo, unas muestras de lo que podría llegar a ser una entidad asociativa. Admitir. Creo que ahora sí estamos todos los que estábamos ahorita. Am, bueno, les decía a los que acabaron de llegar que en los diagramas de entidad-relación, pues podemos desde este punto hacer entidades que nos rompan las relaciones de muchos a muchos, que son las entidades asociativas. Acá tenemos unos ejemplos. Mm, Tomemos este que es uno muy claro, que son, eh, tenemos una entidad empleado y una entidad habilidad. Pero entonces, esa relación es de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un empleado que tenga muchas habilidades y muchas habilidades las pueden tener muchos empleados. Por ejemplo, si yo tengo un empleado que sabe C Sharp y tengo otro más que sabe C Sharp, pues ahí va a haber una relación pues que nos nos toca romper. A ver, ¿cómo era eso?
Ay, Dios, otra vez. Espera. Ay, me pasé. Velo ahí. Listo. Entonces, ese tipo de relaciones de muchos a muchos las rompemos con poniendo una entidad intermedia. Y ahora no les expliqué bien esto. Cuando tenemos esta garra, esto pues, eso no es una garra, eso es pues como si fuera un diodo cuando estamos dibujando circuitos. Eso quiere decir que es una relación de muchos. Muchos, esta raya ahí significa pues que es como mandatoria. Y esto dice que es opcional, pero es una relación de muchos, igual. Bueno, entonces tenemos esta relación de empleado-proyecto, pero resulta que un empleado podría estar en varios proyectos. Entonces, esa relación la tenemos que romper colocando una entidad intermedia, una entidad asociativa que se va a llamar empleado-proyecto. Y acá, pues le ponemos los atributos que haga falta. En ese caso ahí le están poniendo como una fecha de inicio de cuando el empleado empezó a trabajar en tal proyecto. Tenemos acá más otros ejemplos pues de lo que serían las entidades asociativas. Acá tenemos un premio y un estudiante, ¿cierto? Lo mismo. Nuevamente, para no repetir mucho. Un estudiante puede tener muchos premios, un premio se le puede haber dado a muchos estudiantes. Relación muchos a muchos la podemos romper mediante una entidad asociativa en premio estudiante. Esto es muy común y esto es parte de si mal no estoy, es tercera forma normal, no me acuerdo bien. Pues cuando normalizamos bases de datos tenemos que hacer este tipo de cosas. Listo. Acá lo que nos están queriendo mostrar es que, digamos que los atributos que extraemos de acá y que extraemos de acá pueden convertirse en la clave primaria de esta entidad asociativa. Sin embargo, no necesariamente vamos a limitar la clave primaria a esos atributos que son como compartidos, sino que podemos tener otras claves pues que nos formen como una clave primaria compuesta. Otros, ¿cómo se llama? Atributos que nos formen pues una clave compuesta. Otro ejemplo que tenemos acá, que es ejemplo súper típico, es la relación de entidades encabezado detalle. Ese, o sea, con certeza ustedes lo han visto, es súper común, súper común. Acá tenemos que una factura podríamos considerarla como si fuera una sola entidad, pero a la hora
de hacerlas como las asociaciones, tendríamos que separarlo en, en encabezado de detalle. Acá tenemos como el ejemplo. Tenemos una entidad cliente, una entidad, digamos, producto, por así decirlo, y una orden y unos ítems de la orden. Entonces, entre estos dos, entre la orden y los ítems de la orden, existe ese tipo de relación de subordinación, de encabezado de detalle. Acá tenemos unos ejemplos, pues que se los dejo ahí de tarea, de tarea. Bueno, tenemos acá otra situación que también, digamos, hace parte de lo que vendría a ser una buena práctica de normalización. Normalización entre comillas, pues porque todavía no estamos trabajando con bases de datos, que es que los atributos deberían de ser atómicos. No deberíamos de tener atributos que pudieran definirse como si estuviéramos haciendo vectores o listas. Por ejemplo, si yo tuviera una clase no, una entidad, estamos acá. Si yo tuviera una entidad persona y yo tuviera que colocarle, digamos, los datos familiares. Entonces, digamos que esa clase de persona tuviera un atributo hijos. Y si la persona tiene varios hijos, entonces digamos que ese atributo sería, no sé qué, José, Carlota, Sigifredo, lo que sea. Entonces, eso no es correcto, no es correcto hacerlo, sino que esos hijos tendrían que ser parte de una entidad independiente y tendríamos que tener una entidad asociativa para poder describir como lo que pasa ahí pues entre esa persona y los hijos. Acá tenemos pues este ejemplo de un empleado que tiene nombres de dependientes. Entonces este señor Smith, del dependen Bob y Sue, eso está mal hecho. O sea, esto debe ser una entidad aparte. No podemos tener valores tipo vector, por así decirlo. Y acá tenemos la solución para volver eso uno a muchos. Ahora, esto nos plantea otro escenario, que es cuando una entidad se referencia a sí misma. Ese empleado tenía varios dependientes, pero esos dependientes también son empleados. Entonces es como una especie de referencia circular. Bueno, acá no nos dicen cómo resolverla, pero yo les cuento. Es, es simplemente hacer una línea de este tipo.
uno a muchos. Y en los diagramas de entidad-relación no hay que devolver la relación, como si lo haríamos en los diagramas de base de datos, donde sí tendríamos que tener, ¿cierto? La clave primaria, digamos, del empleado, en este caso MPID, y tendríamos que tener mm, una clave, una clave foránea que permitiera nulos, pero pues eso acá en este tipo de diagramas no lo vamos a ver, sino que eso simplemente lo dejamos así. No hay que volver la referencia. Listo, muchachos. Saber cómo nombrar las entidades. Esto es una polémica que ha habido y siempre habrá ahí. Es una cosa pues que yo no sé, es como inescapable. Cómo nombrar las entidades. O sea, cuando estamos viendo bases de datos, seguramente ustedes han visto dos aproximaciones. Una que es nombrar a la base de datos a las tablas de la base de datos en singular y otra en plural. Lo estándar es hacerlo en singular. O sea, seguramente ustedes han visto, no sé, en bases de datos por ahí, que hay unas bases de datos que tienen una tabla producto y en otra base de datos está la tabla productos. Lo recomendable es hacerlo siempre en singular, hacerlo producto. Y les voy a decir por qué además es una buena práctica, aparte de ser el estándar. Porque muchas veces tenemos sistemas que autogeneran tablas y como todo el andamiaje para trabajar con tablas de bases de datos desde código, tipo en Hibernate y Entity Framework, todo ese tipo de sistemas. Muchos de esos sistemas trabajan con la suposición de que las tablas vienen en singular y después le ponen el plural a las clases donde están los métodos para trabajar pues con esa tabla. Y pues las máquinas, siendo máquinas, son muy malas eh, pasando esos plurales al lenguaje natural y quedan cosas muy feas y cosas ilógicas. Entonces, sí les recomiendo, muchachos, siempre nombrar las entidades tanto en estos diagramas como las tablas en base de datos en singular, como lo están haciendo acá. ¿Cierto? Cliente ponen customer, no ponen customers, sino customer. Catalog en lugar de catalogs, ¿no? Pues, o sea, siempre singular, muchachos. Bueno, esto no tenemos que verlo. Esto no tenemos que verlo. Listo. Adrián, por Dios. Bueno, aún. Me voy a alcanzar a ver los últimos 2 minutos de clase. Bueno, igual yo ahorita les mando la clase grabada. Seguro, seguro. Bueno, y finalmente, pues acá en esta presentación tan didáctica ella, tenemos unos tips de cómo hacer esto. Esto es como una cheat sheet, ¿sí o qué? Como la hoja de hacer trampa. ¿Cómo se llama eso? El pastel. El pastel de lo que acabamos de ver en cuanto
entidades, claves primarias, atributos, relaciones. Ahí les dejo pues que tienen en las últimas tres diapositivas las claves pues de todo lo que vimos hoy. Muchachos, ¿qué preguntas hay, muchachos? Nosotros hasta cuándo tenemos para entregar eso. Bueno, muchachos, este diagrama entidad-relación, como les dije, es opcional. Lo que sí tenemos que hacer es el diagrama de base de datos y sería la actividad siguiente a lo de los requerimientos. Entonces, eh, tendríamos que hacerlo de los casos de uso esta semana y a la semana siguiente tendríamos que tener los requerimientos y a la siguiente, porque esto es importante, tenemos que tener el diagrama de base de datos y además prototipo. ¿Qué es prototipo? Prototipo puede ser en un Paint que hagan ustedes cómo quedarían las pantallas. O sea, como lo que se llama mockup. Una cosa pues que todavía no funcione. Usted debe aprobar esos mockups para comenzar con la codificación, o se puede comenzar ahí. Yo pienso que pueden comenzar. Igual los mockups no implican que así vaya a quedar el software. Incluso a pesar de ser un trabajo escrito, digamos que en el trabajo también debería de poderse observar como una evolución. Entonces, los mockups son prototipo, no son versión final y no hay problema en que no queden como va a quedar el programa. Incluso cuando los peguemos en el trabajo escrito, no hay problema en que sean diferentes los, los mockups pues, del prototipo a lo que vayamos a mostrar al final. Listo, gracias. No hay problema. ¿Qué más dudas tenemos, muchachos? Muchachos. No, yo ahorita sí creo el grupo de WhatsApp. Incluso lo voy a crear un solo grupo para práctica y para construcción 5. Pues igual estamos casi lo mismo, menos Dayan. Entonces, eh, sí, yo hago eso ahorita, les subo el material ahorita por la noche. Vaya a quedar al día con ustedes, que qué pena muchachos que ese virus nos cogió de improviso. En serio. Entró a despedirse. Ok. Sí, muchachos, entonces, pues ese sería como el mensaje por hoy. Ahí seguimos en contacto. Recuerden, pues, cualquier inquietud, cualquier cosa cualquier duda, queja, reclamo, pregunta, la vamos a poder hacer pues en el grupo de WhatsApp para que todos nos retroalimentemos pues, del camino que estamos siguiendo todos con esta materia. Y
Y sí, yo ahorita lo creo. Listo, muchachos. Entonces, Le podríamos mostrar ahorita los casos de uso que llevamos nosotros antes de empezar a hacer los cuadritos. sí, claro, no hay problema. Si querés, mm, si los tienen ahí. Eh, ya pues, si querés, pues si los tienen ahí, si querés, pues ahorita, después que todo el mundo se vaya, pues compartimos pantalla y miramos. O si no, pues me los mandan al correo y yo les retroalimento ahorita más tarde. Si no, acá los tenemos. Si quiere, termine y Ujú. Ah, no, listo. De una no hay problema. Ah, no, muchachos, entonces si vos estás con Sebastián, ¿sí o qué? ¿O no? con Eso. No, háganlo, entonces sí, muchachos, nos pillamos, si Dios quiere, el sábado. Y ya, pues, ya que hizo tome, esperando un momentico y miramos los casos de uso. de une. Para esto, ya. Listo. Todo bien, muchachos. Yo ahí dejé de compartir pantalla para que ustedes pues la agarren y pillemos. De compartiendo. Listo, ahí te veo. Espérate que listo. Ya tengo muchas ventanas abiertas. No problema. ¿Dónde es que está esto? Ta, ta. Eso es lo que nosotros lo estamos haciendo de esta forma, no habíamos pensado en hacer el tema de la tablita, pues igualmente ya la hacemos mañana. Ujú, Pero entonces lo que queríamos es explicarle más o menos a ver si vamos bien encaminados con respecto a esta parte incluso y STEM ujú, y más o menos el tema pues de los y explicar más o menos el proceso. Entonces, por ejemplo, tenemos un actor que es como el bot que vamos a crear, lo llamamos Cultural Bot, ujú, y ese Cultural Bot realiza una búsqueda. correcto. Entonces, estos eventos devuelve en caso tal de que no hayan eventos, pues un error. Eso es lo que entendí por el extent, ¿cierto? Sí, como casos excepcionales, sí. Exacto. Entonces, una vez encuentra información, pues analiza la información. Lógicamente también tiene una excepción en caso tal de que no haya evento, pues no va a analizar nada. Ujú, Y una vez analiza la información que recopiló, almacena en bases de datos, lógicamente aplica el mismo evento. En caso tal de que no hayan datos, pues no va a almacenar nada, ¿cierto? ujú. Eso por el tema
sé si es entendible ahí, si estamos siendo nosotros claros con como lo que queremos con esa parte del bot. Ujú. Sí, te entiendo. Sí. Sí hay algo, pero ahorita les cuento. Listo. Tenemos un demonio que es el que se va a encargar como de hacer directamente las notificaciones como tal dentro de la aplicación, y él tiene como evento principal enviar los eventos, los nuevos eventos, pero antes de verificar esos nuevos eventos, pues primero tiene que verificar las preferencias del usuario para poder saber qué le va a enviar, y lógicamente verificar que haya nuevos eventos para no estar como llenando de información que ya se les envió. Ujú. Eso por el tema también pues de como de los procesos automáticos que tenemos dentro de la aplicación. Ya a nivel de usuario, Ujú. tenemos por ejemplo registrarse. Una vez se registra, se loguea. Ujú. Al registrarse valida que el usuario exista, pues como para evitar duplicados. Ese validar usuario también aplica para el logueo. El login inicialmente pues a loguearse, se la dice al revés. El usuario, al validar el usuario, devuelve el sistema si está bloqueado o si el usuario no existe. Ujú. Muy bien. En caso tal de resetear, aplica lo mismo. Resetea, valida el usuario, si existe o no existe. El usuario también puede registrar, digamos, las preferencias cuando se registra inicialmente, o cuando ya está, puede actualizar esas preferencias, o si nunca las registró, entonces esta persona registra, valida si el usuario no está logueado. Si el usuario no está logueado, pues estando logueado ya actualiza los datos personales o actualiza las preferencias. Perdón, son excepciones pues como para esto. Acá me faltó fue una flechita. Eh, No es esta flecha, pero es otra espera. flecha. Ajá, Sí, eso te iba a decir. Me leíste la mente. sí, vamos a copiar la mejor de acá que más rápido. Esta va acá. Esta, creo que me muestra la manito allá. Entonces esto aplica tanto para actualizar datos personales, registrar preferencias y actualizar preferencias. El primero valida que el usuario no esté logueado. Si no está logueado, pues ya entonces él se va a ese otro caso que es el logueo. Entonces no habría necesidad como apuntarlo, ¿cierto? Ajá. O sí. Bien. Bien. Ahora miramos igual. Otro, digamos, de los eventos que hace el usuario, los usos, es el buscar un evento por palabra clave o Ujú. por localización, los cuales tienen también una excepción en caso tal de que no hayan eventos, pues entonces él envía, hace pues como lo entendí yo con el try catch, pues ahí, ¿cierto? Ujú. El usuario puede crear un ticket de soporte en caso tal de que necesite ayuda con algo. Internamente pues ya lo estamos definiendo de que sea información de pronto de que si el usuario se le bloqueó, o de que algún evento tiene información errada o algo. Ujú. Entonces ese ticket se almacena en una base de datos. Luego, llega el administrador del sistema y gestiona sus tickets
y almacena pues como la respuesta para que el usuario la pueda consultar. Bueno, faltó como consultar ticket. Bueno, no sé si otro, por ejemplo, actualizar estado de usuario. Antes de eso, él valida que el usuario exista y aplica lo mismo. Si está bloqueado o si no existe, pues el sistema le volvería esa parte de la observación y lo mismo para modificar datos del usuario. Una sería para el estado si caso tal pues de que se suspenda por X o Y motivo y el otro sería pues como para modificar el tema de, no sé, datos cerrados que haya ingresado, correo electrónico o algo. Gestionar requerimientos empresarios. Bueno, esa es una parte que no sé, en el momento no lo teníamos planteado digamos, en los requisitos iniciales, porque no vamos a tener una aplicación directamente para ellos. Pues, con Juanca lo estamos hablando y que lo vamos a manejar pues como a nivel de correo o miramos una plataforma alternativa, porque nos ha planteado pues dentro de los requisitos. Lo que Pero pasa es que sí, incluir un dashboard para que un empresario tenga cuenta propia y pueda gestionar sus propios eventos. Primero, eso no se contempló en el alcance inicial que ya se presentó. Y segundo, yo creo que eso duplica el esfuerzo de desarrollo, entonces por ahora lo vamos a obviar. entonces como lo vamos a obviar, no sé si lo tenemos que meter, No. pero no sé si lo tendríamos que sacar, Yo pienso que sí, esa parte. sí, Lo sí, sacamos mejor. sí, yo pienso que sí, porque pues no va a estar dentro del sistema, entonces es como un proceso externo y eso no se mueve. Saquémoslo ya. Entonces, no problema, eso puede, pues sí, como ir por fuera. Nosotros lo tenemos pensado, estamos pues en el momento, pero igual como nos implica trabajo, la idea fue como hacerlo externamente, pero entonces yo tenía la duda cuando lo estábamos desarrollando si lo incluíamos o no. No, yo pienso que no es necesario. Perfecto. Borrado entonces, no peleemos por eso. Ahora, no sé, de lo que me hice entender Ujú. que, que digamos que podemos mejorar antes de hacer ya los cuadritos Ah, explicativos. sí, mira, no, el sistema está pues muy bien diagramado, o sea, el diagrama en sí está súper bien hecho, súper bacán. Ah, lo único pues que yo haría pues como una observación es que hay como que dividirlo, o sea, porque está como todo el sistema en un solo diagrama y lo que se busca, digamos, con este ejercicio de hacer los casos de uso es tener los procesos que hace el sistema cada uno aparte. Por ejemplo, baja un poquitico, por favor. Por ejemplo, en el usuario final, em, esa parte de actualizar preferencias y actualizar datos personales sería un solo caso de uso aparte. Esas tres bolitas, Esos, estas tres bolitas, uno solo. uno solo. Pues junto con el usuario no logueado, pues la excepción y el muñequito. Y otro más sería el usuario final, buscar evento por keyword y por localización. Ese es otro caso de uso aparte. El del ticket soporte y junto con gestionar ticket, ese caso de uso pues tendría los dos muñequitos. Em, Eso sería otro caso aparte.
O sea, hay como que, No serían no también. ujú, hay como que fragmentarlo, por así decirlo. El diagrama, pues, grande, ponerlo en varios Ah, diagramas. sí, ponerlo pues como en, si es que nosotros estamos viendo igualmente unos ejemplos que teníamos, ahí lo borré, así pareció pues al que mandaste, al que se nos mostraste ahí de que hizo Jean Paul. Ujú, Así teníamos unos ejemplos, sería algo parecido a esto, ujú. sería algo parecido a eso. Pues el caso, la información y el diagramita pues como tal ahí, ¿cierto? Exactamente. Sí, no todos los campos pues que están ahí en ese encabezado son necesarios, pero sería parecido a eso, sí. Y sí, como cada proceso definido aparte. Pero el diagrama está súper bien, súper bacán. Ah, excelente. ¿Usted tiene algún ejemplo de pronto de cuáles, como para no hacerlos todos, porque yo si tenemos otro. Ujú. Esto es de un trabajo que hemos entregado hace mucho tiempo, Ah, sí. cuando existía el PPI. Ah, Y sí. ¿Se lo quitaron por el coronavirus, sí o qué? no se lo quitaron desde antes, no, yo creo que fue como desde, Del quinto semestre ya no existía. sí, Ah, más o menos pareció a este. Entonces, como qué casos, qué cosas ponemos. Está el nombre, ¿cierto? Está ah, como el código. ujú. Eh, eso es porque nosotros manejamos unos requisitos funcionales y no funcionales. Eso también iría, Eso no es necesario. no es Podría, necesario. podría ir si llegaran a hacer una relación pues entre estos casos y los requerimientos, pero digamos que es como opcional. Perfecto. Descripción, ese sí es como Ujú. Descripción de actores, eso sí. factores, precondiciones, que es lo que ellos tienen ya como condición primaria y secundaria, o algo así. Ah, no, estos son los primarios y secundarios. Ujú. Precondiciones, no sé si eso también aplica, o sí. Esos dos no, no son digamos opcionales. El flujo primario y los flujos alternos sí es bueno que estén porque es como describir pues como por dónde van las bolitas. ¿Sí o qué? Pues el flujo primario digamos que es las flechas normales y las include y los flujos alternos sería el extend. Ya que yo no me acuerdo cómo hicimos eso. Bueno, estos son los Ah, include o y estos son los extend. Lo voy a poner así porque sí, la verdad yo no me acuerdo cuando esto lo hicimos hace cuando, eso fue como en el 2018. hace días. Segundo Uf, semestre 2017-2. entonces ya para acordarme, no, eso no era como el tercero, eso era no me acuerdo ni con quién fue. Con Grisa fue en el tercero. Entonces, no, eso es con Grisa, esto es de Grisa. Mm, 18-1. Relaciones de comunicación incluye STEM. ah, Ah, no, eso ya está. pero eso es opcional porque eso es como describir las bolitas, por así decirlo. Pues sí, ahí ya están. Entonces, pues yo diría que eso es opcional. Listo. De hecho, el resto es opcional. Todo esto es opcional. Y reglas de negocio también. Si las quieren poner, súper, no es necesario. Bueno, ahí Ya voy pues a... apenas termine de presentarme, dice, yo le presento al profesor algo que tengo una duda. Yo
marco esto como rojito, ¿no? Y ahorita si yo debatimos qué ponemos y qué no. Ahí ya dejé de compartir. Hasta ya, sí, Ahí ya me poncha. sí, sí. Entonces, de acuerdo a lo que usted nos dijo, que esto entiendo yo que habría que crear en este Excel una hojita por cada caso de uso, ¿sí o qué? Podría ser. Y más Listo. bonito. Entonces yo quiero que usted me explique qué es el Document Scope Ujú. y qué debería ir aquí en In Scope, que eso sí no me acuerdo. Sí, mira, eso de InScope tenés que hacer un renglón por cada requerimiento. Entonces, podrías como orientarlo a que sería un renglón por cada caso de uso, más o menos. No necesariamente, pero es un renglón por cada requerimiento. Entonces dejémoslo por los casos de uso, porque a esto no se le ha levantado requerimientos. No, puede ser. Creo que esto no va con los casos de uso que son para esta semana, sino que esto es para la otra. Esto que me estás mostrando. Ah, esto no es para esta semana. No, no, eso ya propiamente los requerimientos. Eso es después de los casos de uso. Esto por ahora no. Eso es lo Ah, que yo les haberlo decía dicho. de montar el tema de las historias de usuario y todo. Ujú. Eso. Listo. ¿Y aquí qué es el Document Scope? Em, Eso es como para decir qué está dentro del alcance y qué no está dentro del alcance del sistema. Por ejemplo, el tema de lo de los empresarios. Exacto. Por ejemplo, las relaciones entre empresario y persona pues del sistema no van. Ah, pucha, esto nos va a sacar, muchachos. Ah, ¿Cuánto falta? Menos menos, de un minuto. si quiere No, pero entonces queda entendido. Esto ya lo tengo yo claro y ya sé que es para la otra semana, entonces. sí, No, vale, que ahí nos queda claro cualquier duda con este otro lo molestamos entonces. de una.